Ya vimos cómo era el modelo, cómo funcionaba el modelo, vimos algunas ideas de cómo el modelo anda una vez que tenemos las matrices A y B conocidas, una vez que sabemos las probabilidades de transición y de observación. Pero hasta ahora nunca hablamos de cómo podríamos estimar, cómo podríamos tener una aproximación de esas probabilidades de transición y observación. Vamos a ver cómo hacer que un modelo sea una representación o un buen modelo de los datos con los que se alimentó o de la secuencia de datos que se quiere modelar. Esto es, también dicho en otros términos, cómo entrenar el modelo, cómo encontrar el conjunto de parámetros que hace que el modelo se ajuste de la mejor manera posible a los datos observados en la realidad. Recuerden que esta es la idea de tener un modelo generativo. Queremos que el modelo genere datos y queremos que estos datos estén generados de manera que se parezca mucho a los datos que uno puede observar o medir en la realidad. Así que vamos a empezar la idea con un modelo observable. Recuerden, el modelo observable era aquel en el cual había una relación directa entre los estados en los que va pasando el modelo y la salida. Es más, nosotros lo habíamos hecho tan directa y simple, no tenía ninguna componente probabilística, que directamente cada estado emitía un símbolo y siempre era el mismo y no había ninguna función de por medio. Así que en el caso del modelo observable, pensemos un poco cómo podemos calcular, estimar, tener una aproximación de las probabilidades de transición. Dado que nosotros a partir de una secuencia de salida podemos saber cuáles fueron los estados por los que pasó el modelo, uno lo que podría pensar es en contar cuántas veces pasó de un estado a otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos que, a partir de la secuencia de salida, sabemos que el modelo pasó del 1 al 1, del 1 después saltó al 2, se quedó 3 veces en el 2, después saltó al 3 y así. Entonces podemos contar cuántas veces, estando en el estado I, saltó al estado J. Luego podemos también contar cuántas veces en total estuvo en el estado I. Y de esa manera, simplemente haciendo una división, podemos tener una aproximación de cuál es la probabilidad de que estando en el estado I salte al J. ¿Por qué? Porque dividimos todas las veces que estando en el I saltó efectivamente al J, dividido por todas las veces que estuvo en el I. Si en el I estuvo 10 veces y de esas 10 veces solamente 3 saltó al J, entonces la probabilidad de saltar del I al J será 0,3. Es tan simple como eso en el modelo observable. Por supuesto hay cosas más sofisticadas, pero acá queremos tener una primera intuición de cómo entrenar o estimar los parámetros del modelo. Un poquito más difícil es en el caso del modelo oculto. ¿Cuál es el problema principal del modelo oculto? En el modelo oculto, yo, a partir de la secuencia de salida, no sé cuál es la secuencia de estado por la que pasó el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo en cada estado puede emitir distintos símbolos, con una determinada probabilidad, por supuesto. Entonces no puedo saber a partir de simplemente los símbolos cuál es el estado que estaba el modelo en ese tiempo. Así que la propuesta, en este caso, o la primera aproximación, la primera simplificación, es utilizar el algoritmo de Viterbi. ¿Cómo podría yo utilizar el algoritmo de Viterbi para esto? Bueno, una idea es encontrar la secuencia más probable. ¿Se acuerdan que con el algoritmo de Viterbi yo lo que podía hacer era, a partir de la secuencia de salida, la secuencia observada, encontrar cuál es la secuencia de estado más probable con la que el modelo observó esos datos, o emitió esos datos, o generó esos datos. Cuál es la secuencia por la que con mayor probabilidad el modelo haya pasado y emitido esas salidas. Entonces, puedo buscar con el algoritmo de Viterbi la secuencia más probable y luego hago lo mismo que hice con el modelo observable. Ahora ya tengo
No es una certeza total, pero por lo menos tengo cuál es la secuencia más probable de estado. Entonces cuento nuevamente cuántas veces saltó del estado 2 al 3, luego cuántas veces estuvo en el estado 2, divido esas dos cosas y nuevamente tengo una estimación de la probabilidad, en el ejemplo que decía, de hacer la transición en el estado 2 al 3. Algo similar yo podría hacer con las probabilidades de observación. Recordemos que en el modelo oculto yo tengo las probabilidades de transición y las de observación, así que también tengo que hacer una estimación de las probabilidades de observación. ¿Cómo podría ser esa estimación? Bueno, nuevamente podría utilizar Viterbi, calcular la secuencia de estado más probable y a partir de la secuencia de estado más probable, ¿qué puedo hacer? Contar simplemente. ¿Cuántas veces estuvo en el estado 2 y emitió el símbolo N? ¿Cuántas veces estuvo en el estado 2 y emitió el símbolo P? Entonces, de ahí directamente yo puedo sacar una probabilidad de que estando en el estado tal, emita el símbolo tal. Y así. Esto simplemente una pequeña formalización. Acá podría decir que ese es el contador de veces que estando en el estado J se emitió el símbolo X. Y acá teníamos con este gamma la cantidad de veces que estuve en el estado J. Así que simplemente divido eso y tengo una estimación de la probabilidad de que estando en estado J se emita el símbolo X. Hay una pregunta oculta que algunos quizás ya estén pensando detrás de todo esto. Si yo tengo que aplicar el algoritmo de Viterbi, tengo que tener algunas probabilidades iniciales, aunque sea. ¿Cómo voy a aplicar el algoritmo de Viterbi si no tengo A y B? Y justamente A y B es lo que yo quiero calcular. Y acá viene la primera intuición de lo que se conoce como algoritmo de maximización de la esperanza en dos etapas. Yo primero puedo hacer una inicialización al azar, y de hecho esto es lo que se hace en la práctica, y luego hacer una estimación por Viterbi de la secuencia más probable, una estimación de las probabilidades de transición y las probabilidades de observación, y luego volver a estimar cuál es la secuencia e ir ajustando en estos dos pasos, buscar la secuencia más probable, ajustar A y B. Vuelvo a buscar la secuencia más probable, ajusto A y B, vuelvo a buscar la secuencia más probable, ajusto A y B. Y en ese ida y vuelta, donde cuando busco la secuencia más probable dejo A y B fijo, cuando estimo A y B fijo lo hago a partir de la secuencia más probable que encontré, logro iterativamente llegar a un punto de convergencia en el cual se estabilizan las probabilidades y ya tengo el modelo o los parámetros del modelo estimados. Esto es a modo de introducción y a modo de conceptos elementales. Luego vamos a empezar a ver con un poquito más detalle y formalismo todas estas ideas.